Ciudadanos del mundo, aldea global, autopistas de la información, globalización, el escenario internacional, explicado desde la mirada de especialistas. Porque lo que pasa en el mundo, te pasa a vos, en Cita de Radio. En Cita de Radio. Cita Internacional. Bien, y ya estamos al aire y en línea en nuestra cita internacional de la semana con el especialista, el doctor Alberto Barlocci. Hola Alberto, ¿cómo estás? Catalina soy. ¿Qué tal, Catalina? Buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias. Estoy acá junto a Elisa también. Bueno, Alberto, nos comunicamos un ratito antes y vos nos comentabas que tu idea para hoy era conversar un poco sobre cómo se está conformando, digamos, el escenario en la región. Sí, Catalina, porque me parece que veníamos de una situación donde lo que se registraba era un freno en el crecimiento económico de la región, que era un dato que ya se empezaba a notar 2013, 2014, pero a estos elementos económicos me parece que se están agregando algunos factores políticos que están transformando la perspectiva de freno de la economía a más bien recesión y también un panorama bastante más sombrío, yo diría preocupante, también desde el punto de vista institucional que tiene que ser siempre un punto de referencia importante, porque cuando no tenemos instituciones fuertes, consolidadas y que crecen, digamos, en madurez, vamos a tener siempre problemas económicos, porque quiere decir que no se tiene la manera de afrontar políticamente los problemas que son precisamente políticos. Un ejemplo desde ese punto de vista es la situación de Venezuela, que es altamente preocupante. Se habla de una inflación del 700% anual. ¡Qué horror! Sí, y es una indicación del Fondo Monetario, que es un organismo que nunca es imparcial y siempre juega a favor de determinados sectores de la economía, que son los que más se benefician. Pero de todos modos, cuando entramos en el orden de los cientos, de guarismos, de los centenares de unidades para el cálculo de la inflación, ahí lo que cambia es el ritmo con el cual se adecúan los precios. Los precios suben, podrán ser quincenales, podrán ser semanales, esos ritmos, o podrán ser diarios, pero eso está diciendo que los precios crecen a un ritmo más que intenso. Y este es uno de los problemas que tiene Venezuela, pero además Venezuela tiene un problema de producción notable, tiene un problema de escasez de abastecimiento, no tiene dólares para importar productos. Durante todas estas décadas el país no desarrolló una cultura de la producción y del trabajo, motivo por el cual se acostumbró a vivir de las rentas petroleras, lo cual ahora está pasando factura a esta mentalidad porque no se tienen las herramientas para desarrollar actividad industrial. Claro, todo esto se une. Además el precio del petróleo no los ayuda, ¿no? Bueno, además la crisis se origina precisamente por la estruendosa caída del precio del petróleo. Acá te doy un dato técnico. El petróleo de Venezuela es uno de los peores en realidad. Como calidad es muy malo, motivo por el cual se tiene que gastar mucha plata para refinarlo. O sea que es un petróleo que de entrada necesita precios bastante elevados para tener una rentabilidad importante. Bueno, cuando el petróleo andaba por los 110, 120 dólares el barril, Venezuela más o menos podía desarrollar, tener ingresos, pero con la caída actual del precio del petróleo por debajo de los 30 dólares el barril, está transformando en inviable casi el negocio petrolero de Venezuela. Que además, a pesar de ser uno de los productores de petróleo, quizás entre las reservas más importantes del mundo de petróleo, no tiene desarrollado un sistema de producción de energía de acuerdo a la capacidad que tiene. Claro. El 70% de la energía venezolana se produce a través de grandes represas hidroeléctricas, en especial una situada en el sureste del país.
Pero en este momento, hace ya varios años que Venezuela viene de una sequía muy intensa que ha bajado el nivel de los embalses a estado crítico, motivo por el cual primero se intentó ahorrar energía, luego se programaron cortes energéticos y ahora se llegó en el empleo público a achicar la semana laboral a 2 días, al lunes y al martes nada más. Ahora, por si fuera poco, porque ya esto convocaría en cualquier país a un gobierno de unidad nacional para enfrentar una emergencia. Sí. El país está teniendo saqueos, por ejemplo, en algunas ciudades hay desmanes e intentos de saqueo o se realizan saqueos con comercios que no tienen productos, están desprovistos de elementos, digamos, de géneros de primera necesidad. Incluso hay un enfrentamiento terrible entre la oposición y el gobierno chavista. Y acá entramos en una temática que me parece que interesa bastante la región. Es que la polarización política nunca paga en el corto plazo. Y en Venezuela lo que se ha hecho ha sido polarizar, es decir, ubicar el debate entre dos extremos. Hay dos mitades del país, cada una de la cual está convencida de que el otro encarna el mal absoluto. Motivo por el cual no hay prácticamente espacio para el diálogo. El intento que se hizo en el 2013 fracasó y no condujo a ningún tipo de cambio. Motivo por el cual el poder legislativo, que está en manos de la oposición, está controlado por la oposición después de las últimas elecciones, está totalmente enfrentado al poder ejecutivo, que es respaldado por el poder judicial, que es muy influido por el gobierno, y este enfrentamiento no tiene la manera hasta el momento de componerse en la definición de algunos temas de agenda para afrontarlos en modo común, el gobierno con las herramientas que le puede dar el legislativo y el legislativo bajo la colaboración con el gobierno. Claro, está prácticamente parado entonces. Estamos en una situación que es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque puede dar lugar a estallidos sociales de difícil control. Ahora, esto de alguna manera, la polarización la hemos vivido también en la Argentina hasta hace poco, y se vive también en Brasil, donde directamente también hay una crisis política con elementos de crisis económica que está llegando a extremos de ingobernabilidad, al extremo de violar notablemente el pacto, las indicaciones que dio el pueblo soberano en las últimas elecciones, eligiendo al gobierno de Dilma Rousseff. Se ha utilizado un argumento que no es jurídico, es político, para armar un juicio político que solo se podría hacer sobre temas jurídicos, en medio de una crisis que se está anunciando como la peor en las últimas décadas en Brasil. Y también en eso ni de parte de la oposición hay un elemento de razonabilidad, de considerar de que es medio difícil culpar a una presidenta por la situación que se ha creado en el país, también de corrupción, cuando el 60% de los diputados brasileños que quieren echar a Dilma Rousseff están investigados por la justicia o tienen cuentas pendientes con la justicia. Y el propio presidente de la Cámara de Diputados no tiene cómo explicar varios millones de dólares depositados en el exterior y que no fueron declarados. Y también en ese caso encontramos estas posturas polarizadas: o es golpe de Estado o es corrupción que dilaga, pero sin encontrar la manera de conducir el país saliendo del túnel en el cual está ingresando. Ahora, todo esto, con dos economías tan importantes para América Latina como la de Brasil, fundamentalmente, como la de Venezuela, en este caso, y también con la situación que se ha creado, efecto de estos debates en la Argentina, que también ha ingresado en una fase crítica, es que eso quiere decir que toda la región se verá afectada y tendrá severos problemas. De hecho, se está notando en Ecuador, donde se venía con tasa de crecimiento alrededor del 4%,
Este año apenas se logrará un medio punto de crecimiento, pero por sobre todas las cosas, con una dificultad de conseguir fondos, digamos, de disponer de ingresos fiscales adecuados para sostener las políticas sociales que se han llevado a cabo, ¿no? Sí, y ahora agravado todo con el terremoto, ¿no? Agravado por la situación del terremoto, que impacta, esto quizás no se ha hablado lo suficiente, pero ha impactado en una región ecuatoriana con particular vocación turística. Es una zona, la zona costera del norte, con un clima tropical totalmente diferente al clima andino, pero con potencial de desarrollo desde ese punto de vista, y justo en el momento en que el país está necesitando, porque también Ecuador ha sido impactado por la caída del precio del petróleo, justo en este momento este terremoto, realmente llueve sobre mojado, sí, ¿no? Entonces acá tenemos esta serie de elementos que se conjugan. Por otra parte, no hay posibilidad para la región de tener focos de desarrollo si no son fuente de cooperación entre todos los países. Uh-huh. Mira, un dato muy importante, creo yo, respecto del terremoto en Ecuador. No disponemos de recursos regionales para enfrentar situaciones de emergencia. Entonces tuvimos que esperar que la Unión Europea pusiera a disposición algunos millones de dólares, que la corporación, el Banco Interamericano de Desarrollo, interviniera liberando algunos préstamos que pueden ser utilizados de coyuntura, pero el Bansur, el tan mencionado Bansur, que era la esperanza como banco de desarrollo de la región, no es activo, no interviene, no tenemos recursos, y los países no estamos trabajando en eso. Claro. No estamos trabajando en estos focos de desarrollo que permitan ir adelante en proyectos que favorezcan el comercio regional y el desarrollo regional. Uh-huh. Acá los expertos indican números que son importantes y muy indicativos. El comercio interno en la Unión Europea o en Asia, por ejemplo, en los países que están enganchados en bloques comerciales, va entre el 60 y el 77, 75, casi 80% del comercio total. En América Latina estamos en el orden del 25, no llegamos al 30%. Quiere decir que cada país en realidad se busca su propio comercio por fuera de la región en lugar de desarrollar un comercio interno. Uh-huh. Y tampoco en lugar de desarrollar proyectos comunes que permitan fomentar el comercio interno. Claro. ¿Cuán atada va a estas cuestiones la corrupción en el sentido de limitante de crecimiento? Porque justamente estos tres países, ni hablar Brasil, que el problema está estallado por la corrupción, pero nosotros en este momento la justicia argentina está poniéndole el foco a esta cuestión, y Venezuela también. ¿Cuánto en estos países la corrupción ha frenado desarrollo? De una forma descomunal, Catalina. Piensa solamente que en América Latina se estima en 320.000 millones de dólares la evasión fiscal. Y acá no estamos hablando de la corrupción del funcionario público, estamos hablando de plata que se debería pagar por concepto de impuestos y que no se paga. Estamos en el orden de los 320.000 millones de dólares. A esto se agrega la corrupción dentro de los aparatos estatales, que también es un freno importante, porque sin duda, mira, no vamos a negar que el mercado está lleno de tiburones que saben muy bien cómo funcionan las cosas y están dispuestos a hacer plata de cualquier manera. Pero también el mercado está hecho de muchos otros empresarios que no están dispuestos a hacer las cosas de cualquier manera. Uh-huh. Ahora, si yo sé que tengo que entrar con coimas en Brasil para poder hacer inversiones, el emprendedor honrado, la persona honesta, desiste de invertir en Brasil, claro, como desiste de invertir en varios países. Hay muchísimos empresarios, y yo diría que la gran parte,
que está dispuesto a ganar mucho menos, pero con tranquilidad, sabiendo que las cosas se hacen bien y durante décadas. Claro. Entonces, porque uno no hace una inversión normalmente para 2 meses, 3 meses, 5 meses, un año. Uno hace una inversión porque es un negocio que se lleva a cabo en 10, 20 años o más. Uh-huh. Supongamos a alguien que quiere invertir en los textiles en uno de nuestros países. No lo va a hacer durante un año solamente. Ahora, si yo sé que me puedo enfrentar con situaciones de corrupción que me ponen trabas, y bueno, el emprendedor honrado no acepta este tipo de cosas y va a buscar un país donde sea más tranquilo, más seguro invertir sin encontrarse con este tipo de incertidumbre. Motivo por el cual el problema de la corrupción desde el Estado, incluso cuando ha sido pensada, no tanto para el enriquecimiento personal, cosa que es bastante rara, digamos, pero solamente para financiar la actividad política, porque el problema fundamentalmente ha sido acá se buscaron métodos para financiar la actividad política, es el escándalo Petrobras y gran parte de los escándalos que han aparecido en la Argentina. Después, con mayor o menor medida, ha habido gente que la plata se la metió en el bolsillo de paso porque nadie se daba cuenta. Pero el gran inconveniente que tiene es eso, que es una traba para el desarrollo, motivo por el cual cuando un gobierno sabe que hay una corrupción instalada y hay un sistema instalado para financiar ilegalmente la política y a su vez habla de trabajar en nombre de los pobres o del desarrollo, está mintiendo lisa y llanamente, está diciendo cosas que no son. Y esta quizás es la gran culpa, por ejemplo, del partido de los Trabajadores en Brasil, de Dilma y Lula, los cuales llegaron al poder en el 2003 con la idea también de limpiar de la corrupción el sistema político brasileño, pero luego pragmáticamente se dieron cuenta de que eso era un frente que le iba a traer severos problemas y pragmáticamente cerraron un ojo o los dos, aceptando un sistema que hoy es una bomba de tiempo que le estalló sobre el escritorio. Claro. Así que la corrupción tampoco paga. Y sobre todo, a quien penaliza más es a la gente, al pueblo en nombre del cual se gobierna, porque no permite ese desarrollo al cual todos tienen derecho. Ni hablar, sí, y en algunos casos, como nos ha pasado en nuestro país, ha llegado a ser mortal, ¿no? Como en el caso de la tragedia de Once. Mira, es mortal por todos lados, porque hay rutas en Brasil que son conocidas como ruta de la muerte. La ruta que del sur ingresa en el noreste argentino es conocida como ruta de la muerte. Ahora, rutas que deberían ser autopistas de doble carriles, rutas que son muy peligrosas, que no tienen el mantenimiento, pero obras que se retrasan. Y en definitiva, cuando yo retraso el desarrollo, estoy condenando a seguir en la pobreza a una buena parte de la población, que no es solamente pobreza en cuanto tal, carencia de elementos materiales, es carencia de alimentación, es carencia de educación, es carencia de formación y muchas veces camino hacia el uso de sustancias estupefacientes y situaciones de ese tipo, ¿no? Alberto, por el cual es gravísimo. No nos quedan muchos minutos, pero siendo el escenario que vos nos estás describiendo, ¿cuál es, sobre la base de tu experiencia, cuál sería un camino de salida a esta cuestión tan grave, política, económica e institucional? Mira, en primer lugar, más democracia. Más y mejor democracia, más y mejores instituciones. Más y mejores instituciones quiere decir mejores partidos políticos, mejores poderes legislativos, mejor justicia, mejor gobiernos más eficientes, sistemas educativos que van a la sustancia de la formación de las personas, y más y mejor democracia a nivel regional, instituciones regionales. Y esto es posible si tenemos líderes capaces de mirar el mundo en perspectiva. Y la perspectiva de un estadista nunca puede ser los 4 años de gestión. Claro. Porque nadie, mira, te puedo firmar
que alguien que viene y dice, yo en 4 años resuelvo los problemas de la Argentina, está mintiendo. Y si no está mintiendo, es un irresponsable porque no sabe de lo que está hablando. No hay ningún problema de fondo que nosotros lo podemos resolver en un periodo de gestión. Desde la infraestructura, desde los sistemas educativos. Los sistemas educativos no tienen manera de absorber reformas en menos de 10 años. Claro. Políticas poblacionales, políticas de desarrollo, economías regionales. Esto no es una medida o narcotráfico y corrupción. Esto no son medidas que se toman, se aplican y en 3 meses tengo mejor las estadísticas, así que vuelvan a votarme. El que está haciendo esas afirmaciones es un temerario y no tiene vocación de estadista, tiene vocación de chamullero. Esa es otra cosa. Ese es el gran problema y lamentablemente no es que abundan a nivel regional personas con líderes con ese tipo de mirada. Estamos achatando hacia abajo nuestro nivel de política y me parece que ahí se debe una gran reacción. Capaz que es un panorama poco alentador el que te estoy diseñando, de no ser que incluyamos otro actor en este contexto que es la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil que intervengan en la política como lo han hecho en Brasil, como lo hacen a menudo en la Argentina, como lo hacen en otros países, reclamando cambio, reclamando reformas, reclamando avanzar por estos caminos más allá de lo que entiendan y sepan hacer los líderes políticos. Y este es un aspecto no secundario. La política no la hacen solamente los partidos políticos y las instituciones como el Poder Legislativo y el Gobierno. Es una dinámica a la que participa toda la ciudadanía a través de organizaciones de la sociedad civil que cada vez más se difunden, se multiplican e intervienen en muchos ámbitos. También el periodismo es parte de esto. Y nuestra manera de hacer información es parte de este proceso. Bueno, en el fondo es una ventana, ¿no? Algo que alienta porque y nos invita a ser más ciudadanos y más comprometidos. En el fondo, por ese lado puede venir el cambio, definitivamente. Lo requieren los tiempos. En el siglo XXI no es más posible como lo era quizás en el pasado votar y desentenderse del tema. Eso era una forma de democracia que claramente se ha venido abajo, porque se ha demostrado que cuando el ciudadano se desentiende, se entienden de la política aquello que sería mejor que no se metiera. Claro. Entonces, entenderse de la política significa participar a todos los tipos de niveles y con una participación en una interacción permanente entre ciudadanía y política. Se terminaron los temas de que esto lo hablamos dentro de 2 años. Hay organizaciones que están cada vez más presentes precisamente para tener un ida y vuelta permanente. La política necesita de ajustes y el mundo evoluciona tan rápidamente que esos ajustes tienen que ser mucho más rápidos y mucho más trabajados con participación. Esto es la cosa, aquello a lo que estamos llamados como sociedad civil. Si no respondemos a esto, simplemente somos unos irresponsables. Alberto, muchísimas gracias por estos riquísimos minutos con Citas de Radio. Gracias a ustedes y buena continuación. Muchas gracias. Bueno, ahí lo escuchabas al doctor Alberto Barlocci, nuestro especialista en temas internacionales, dándonos un diagnóstico sobre el escenario político, económico e institucional de la región y cuáles serían las posibles salidas a esta situación tan grave.